continuar con la historiografía de los marxistas británicos. Y para ello vamos a estudiar a E.P. Thompson. La biografía de Edward Palmer Thompson la podemos resumir en que fue miembro del Partido Comunista de Gran Bretaña hasta 1956, del cual se retiró tras la invasión soviética a Hungría. Su obra fundamental es La formación de la clase obrera en Inglaterra y es una obra clave de la historiografía marxista y de la historiografía social. Él fue fundador del movimiento pacifista Campaign for Nuclear Disarmament en la década de los 80. Él aportó un elemento teórico clave que es la experiencia histórica. Y también rechazó el determinismo estructural. Además propuso una historia desde abajo centrada en los sectores populares como sujetos activos de la historia. Bajo esa lógica, definió la clase como una experiencia histórica. Aquí volvamos a ver esto. La clase social era vista como una experiencia histórica y no como una categoría económica. Aquí es donde vemos que hace una transición y una diferenciación sobre el marxismo puro y sus ideas, porque los marxistas tienen fijada la idea de que hay categorías, las categorías sociales y económicas, pero él no. Thompson lo que menciona es que la clase social no es más que el resultado de la experiencia histórica en la que cada individuo le toca vivir. Thompson criticó al marxismo ortodoxo. Entonces tenemos que Thompson hizo una diferenciación explícita entre el enfoque estructuralista y su propuesta que es culturalista y humanista. También rechazó el determinismo económico, ya que atacó a los marxistas ortodoxos como Althusser, y esa idea de la clase, o sea, la clase que se da como algo ya determinado. Entonces, la crítica de Thompson va en el sentido de que no hay que reducir la clase obrera como un mero producto de las relaciones de producción, sino que hay que enfocarse en la experiencia vivida y en la agencia cultural. Entonces, de esa manera es que podemos entender cómo es que funciona la clase. Por lo tanto, la clase social es el resultado de las relaciones, las experiencias y lo cultural, y no solo los elementos económicos en los que uno vive. Entonces vemos aquí que Thompson hizo una crítica al reduccionismo, ya que denuncia que el estructuralismo trata a los trabajadores como víctimas pasivas del capitalismo sin analizar cómo construyeron sus propias tradiciones de resistencia. Eso de las tradiciones de resistencia en la práctica son las huelgas, los símbolos revolucionarios y otros elementos que hacen identitarios a las clases sociales. Aquí vemos la diferencia que hace Thompson entre la historiografía estructuralista de los marxistas y su historiografía culturalista. Entonces, para Thompson, el marxismo ortodoxo prioriza estructuras económicas y sociales en el sentido de que
mira los modos de producción, la lucha de clases. Por otro lado, Thompson estudia las experiencias subjetivas, las identidades y las prácticas culturales. Además, la historiografía estructuralista está basada en Marx, en algunos casos Braudel, y la historiografía culturista está basada en Thompson, en Hobsbawm y en la microhistoria. El método del estructuralismo es el análisis de datos cuantitativos, mientras que el de Thompson es el uso de fuentes cualitativas, los diarios, las canciones, los panfletos, los testimonios, etc. También la clase obrera es una categoría objetiva por el hecho de que hay un determinismo de lugares del sistema productivo en el que uno nace y vive, mientras que Thompson explica que la clase es una relación social dinámica y que está construida históricamente, por lo tanto no es algo que surge de manera determinada. Y aquí hay críticas. Hay una crítica al riesgo de determinismo económico por ignorar al humano y a la cultura, y por otro lado hay una crítica en el riesgo de fragmentación al perder de vista las estructuras macro. De nuevo, porque Thompson hace análisis historiográficos micros en el sentido de que analiza a una serie de personas que participaron en una huelga o en una fábrica y toma de sus peculiaridades elementos que posteriormente transforma ya en lo que podríamos llamar generalidades. Entonces por eso es que la crítica más importante que se le hace a Thompson es el hecho de que hay un riesgo de fragmentación, es decir, de que no nos fijemos en los elementos macros. Como sea, Thompson da una alternativa al marxismo ortodoxo, y es que en primer lugar mira la clase como una relación social dinámica. Para Thompson, la clase obrera se forma a través de conflictos concretos, es decir, las luchas salariales, la represión estatal y la cultura compartida, los valores, lenguajes, rituales, etc. Entonces, los conflictos y la cultura son los que generan la clase obrera. No es algo que se da por elementos económicos, sino es por la interacción que tienen los individuos en su entorno. Dentro del método, él combina el análisis material, es decir, las condiciones laborales, con las fuentes culturales. Entonces aquí vemos lo material y lo cultural como parte de su enfoque culturalista, y él hace una diferencia clave con el culturalismo puro en el sentido de que Thompson no ignora las estructuras económicas, pero insiste en que estas solo importan en la medida de que son experimentadas y contestadas por la gente común. Entonces, las estructuras económicas son experimentadas y contestadas por la gente común, y ahí es cuando de verdad existe la estructura económica. No así el marxismo ortodoxo, el cual sostiene a través de un determinismo que los elementos económicos son los que fundamentan el modo de ser y proceder de las personas. Thompson además propuso rescatar las voces de los marginados frente a la historia tradicional. Y ahí es donde aparece este concepto de la historia desde abajo. Porque Thompson dijo, bueno, existen obreros, campesinos, mujeres y otros grupos subalternos que son invisibilizados y que yo como historiador marxista los haré
visibles a través de una historia que ellos cuentan desde abajo y no desde las élites. Por eso es que las fuentes de Thompson no son convencionales, porque él ocupa los panfletos, ocupa canciones, ocupa registros judiciales, ocupa la prensa obrera, es decir, los documentos, los periódicos, los artículos de estas luchas que hacían los obreros y los marginales en Inglaterra, y esas son las fuentes que él utiliza para sustentar su historia desde abajo. Es decir, se hace una visibilización. Y entonces la historia desde abajo es un enfoque historiográfico que pone en el centro a los sectores populares marginados y subalternos y los coloca como protagonistas de los procesos históricos, en lugar de enfocarse en reyes, gobernantes y élites. En lugar de todo eso, examina las experiencias, las luchas, la resistencia de campesinos, obreros, mujeres, esclavos colonizados, los bandidos y todos estos que están abajo y que impulsan un nuevo paradigma, según Thompson, el cual consiste en que ellos también tienen historia y que tienen un valor importante escucharla de estos sectores subalternos. De nuevo, las características claves de la historia desde abajo están el protagonismo popular, donde se privilegia a sujetos históricos ignorados por la historia tradicional, las fuentes alternativas, ya que se usan cartas, panfletos, prensa, canciones, cultura oral. También hay una dimensión cultural y subjetiva en la medida de que se valora la conciencia de clase, los símbolos y los valores y memorias. Hay una inspiración marxista y crítica por el hecho de que se nace del marxismo británico, aunque también influyó en los estudios subalternos y en la microhistoria. Por lo tanto, esta historia desde abajo tiene una inspiración marxista y crítica, pero que no se quedó con la parte ortodoxa de la historiografía marxista. Y también hay una reivindicación política en el sentido de que se busca democratizar la historia y visibilizar las luchas sociales silenciadas. De nuevo, las fuentes no son convencionales porque hablamos de tradición oral y prensa alternativa. Algo importante es que hay un rechazo del determinismo, es decir, que hay una agencia de los sectores populares. Esto de agencia significa que aparecen los sectores populares, no están ahí invisibilizados, solo recibiendo como receptores, sino que ellos también construyen historia. Y Thompson lo que busca es restituir la dignidad histórica de estos sectores oprimidos. Por eso es que Thompson cuestiona el relato oficial del progreso de la nación y el Estado. ¿Por qué? Porque como socialista que es, como marxista que es, no es importante el Estado y la nación, sino que es importante la concepción de clase. Y entonces mostró cómo la clase, el género, la raza y la cultura interactúan en la experiencia histórica. Por lo tanto, ser parte de una clase social es mucho más importante para Thompson que hacer un análisis de la nación y del Estado. Por último, Thompson inspiró la historia cultural y el estudio de los sectores subalternos. Además, le apostó a la historia oral, a la historia de las mujeres y a la microhistoria italiana. Es decir, que si bien es cierto, Thompson genera una serie de elementos, a la postre, Thompson inspiró a todos estos sectores
a la historia cultural, a los subalternos, a la historia oral, a la historia de mujeres, a la microhistoria italiana. Es decir, que muchos elementos metodológicos y teóricos de Thompson fueron construyendo una nueva historia. Recordemos que aquí ya estamos con la última de las escuelas historiográficas, de los enfoques historiográficos clásicos. Por lo tanto, la historia cultural, los subalternos, la historia oral, la historia de las mujeres, la microhistoria y demás ya son parte de la historiografía contemporánea. Es decir, ya una nueva visión de cómo se hace historia. Por lo tanto, tenemos que la formación de la clase obrera es algo que se construye, no es algo que se da de manera automática por cuestiones económicas, sino que es algo que se da por cuestiones ya de colectividad. Entonces, en cuanto a la formación de la clase obrera en Inglaterra, que es un libro, Thompson no veía como una categoría estática esa idea de clase obrera, ni tampoco como algo de que es una estructura económica, sino que lo miraba como una identidad en formación. Además, la clase obrera no nace de las condiciones económicas, sino que se hace a través de la lucha y la autoorganización de los trabajadores. Esta idea desafió la visión estructuralista de la historia marxista más ortodoxa, como la de Althusser, que veía las clases como productos de las estructuras económicas. Thompson destacó la agencia de la clase obrera, es decir, la capacidad de los trabajadores para actuar y transformar la historia. Es decir, que cuando hablamos de la agencia nos referimos a que son esa capacidad que tienen de ser actores protagónicos de su propia historia. ¿Qué significa entonces? Que la clase obrera no es una víctima pasiva del capitalismo, sino que para Thompson los obreros británicos participaron activamente en la creación de sus propias tradiciones de lucha, solidaridad y resistencia. Además, analizó los movimientos populares como el ludismo y el cartismo, mostrando cómo los trabajadores desarrollaron una conciencia de clase y organizaron formas de resistencia al capitalismo. El ludismo es un hecho histórico en el cual los obreros que eran despedidos de las fábricas, al verse sin su lugar de trabajo porque una máquina hacía su trabajo mucho más rápido, estamos hablando del área textil. Entonces, en el área textil, usted toma hilos y esos hilos tiene ahí un telar, y en ese telar de manera mecánica y manual la persona puede pasar una semana haciendo ciertos metros de tela, pero con la industrialización y con la segunda revolución industrial en Inglaterra hay un proceso de mecanización, y así es como las empresas tienen una máquina que hace tela, y obviamente la máquina hará rollos y rollos de tela, mientras que un individuo puede pasar 1 o 2 semanas haciendo una yarda o lo que sea de tela. Entonces la gente fue despedida porque fueron reemplazadas por las máquinas. Entonces el ludismo es eso, es un momento histórico en el cual las personas, los ex obreros, al verse desempleados, buscaron
ser empleados de nuevo por el capitalista dueño de los medios de producción y tener siempre el mismo trabajo, eliminando a la máquina. Y el cartismo es un movimiento en el cual consistía en que la gente escribía cartas, los obreros escribieron cartas solicitando el apoyo de diferentes personajes para eliminar la maquinaria industrial y volver a sus trabajos. Entonces aquí podemos ver ese ejemplo, donde los mismos obreros son los que están peleando por mantener su categoría de obreros. Así que obviamente Thompson tiene un punto en el sentido de que dentro de la formación de la clase obrera en Inglaterra no es algo que es un determinismo donde los medios de producción y los elementos económicos favorecen a una clase social que es la burguesía y esa explota inmisericordiamente a los obreros, sino que vemos cómo los mismos obreros buscan mantener ese statu quo. Entonces Thompson promovió la historia desde abajo, es decir, una historiografía que no se centraba en las élites, en los gobiernos y en los grandes eventos, sino en la vida y luchas de los trabajadores, campesinos y otros grupos marginados. Entonces, dentro del libro de Thompson, la clase como proceso histórico y no como estructura estática aparece en la mentalidad de Thompson y en su análisis, porque Thompson rompe con las visiones estructuralistas del marxismo ortodoxo y propone que la clase obrera no es una categoría dada, sino una formación histórica que surge a partir de experiencias compartidas, luchas y culturas comunes. Además, el papel de la experiencia y la conciencia de clase es importante porque se enfoca en cómo los obreros ingleses, particularmente entre 1780 y 1832, forjaron su conciencia de clase en medio de un contexto de industrialización, despojo y represión estatal. Y entonces no se trató solo de condiciones materiales, sino también de percepciones, de resistencias y de prácticas culturales. Asimismo, hay una centralidad en la cultura obrera. Thompson estudió estudió con profundidad los elementos simbólicos, religiosos y políticos y comunicacionales que construyeron una cultura propia de la clase trabajadora. Entonces aquí lo que vemos es cómo la cultura es importante para entender cómo se crean estas identidades de los obreros. Y por lo tanto tenemos aquí una reivindicación de los sujetos históricos subalternos, porque dentro de Thompson hay una narrativa que rescata la voz de los artesanos, los pequeños productores, los líderes, los obreros, las mujeres, los sectores tradicionalmente excluidos de la historia oficial. Y el método de Thompson es empírico y humanista. Eso permite entonces que haya una centralidad en el proceso histórico. Thompson entonces hace una crítica a la historiografía economística, o mejor dicho, la historiografía economicista, en el sentido de que, según Thompson, se debe de hacer una distancia entre la historia obrera y las condiciones económicas. Hay que ver la agencia política y moral de los actores trabajadores para poder analizar su comportamiento en la sociedad. Como síntesis de la obra de Thompson,
Hay que destacar la importancia de los movimientos sociales y las prácticas cotidianas de la cultura trabajadora, subrayando la interacción de las luchas sociales con la política y la cultura. La obra de Thompson se centró en el estudio de las clases obreras y la historia social desde una perspectiva de lucha de clases, desafiando las narrativas tradicionales de la historia política y económica. Thompson veía la historia no como una simple sucesión de eventos políticos o económicos, sino como un proceso de conflicto constante entre clases sociales. Asimismo, siguió a Marx en la medida de que consideraba que la sociedad estaba estructurada en torno a relaciones de producción desiguales y que generaban tensiones y enfrentamientos entre los grupos dominantes y subalternos. Y por último, que la lucha de clases no era solo una consecuencia de las condiciones económicas, sino que también estaba influenciada por la experiencia vivida de los trabajadores, sus valores, la cultura y la organización social. Asimismo, Thompson, en su obra La creación de la clase trabajadora inglesa, puso de manifiesto cómo la clase obrera no solo fue un producto del capitalismo, sino que también tuvo agencia en la formación de su identidad y las luchas sociales. Además, Thompson fue uno de los historiadores marxistas británicos más influyentes del siglo XX. Él desafió la importancia de estudiar costumbres, tradiciones, rituales y formas de protesta de los trabajadores para entender cómo construían su identidad y resistencia. Además, Thompson fue un historiador marxista que criticó las versiones más deterministas del marxismo que reducían la historia a meras leyes económicas. Asimismo, sostenía que la historia no podía explicarse únicamente por las estructuras económicas, sino que debía incluir el papel de la cultura, la política, la conciencia de los actores históricos. En el caso de Thompson, se redefinió la historia como un proceso de lucha de clases, destacando la importancia de la experiencia vivida de los trabajadores en la construcción de su identidad de clase. Su enfoque innovador ayudó a transformar la historia social, introduciendo una visión más dinámica y menos determinista del marxismo, y también le dio énfasis a la historia desde abajo y a la cultura obrera. Ahora bien, todo esto que tiene que ver con los marxistas británicos y con Thompson, hay un apartado que hemos mencionado y es el hecho de que Thompson era contrario a las ideas de Louis Althusser. Entonces, acá en esta lámina podemos ver un cuadro resumen de las diferencias entre Althusser y Thompson dentro de las concepciones del marxismo, la historia y la teoría. Entonces tenemos un aspecto que es la formación e influencias. Althusser fue un filósofo estructuralista, fue influenciado por Spinoza, Lacan y Bachelard. Thompson fue un historiador social influido por Marx, Morris y el romanticismo radical. La obra clave de Althusser es Para Marx y el libro Para leer el Capital. Y Thompson, su libro cumbre es La formación de la clase obrera en Inglaterra, y un libro que hace alusión y que critica a Althusser, que se llama La miseria de la teoría. También hay una concepción del marxismo diferente en la medida de que para Althusser es una ciencia de estructuras, es decir, los modos de producción y los aparatos ideológicos, mientras que Thompson habla de una tradición crítica viva, centrada en la lucha de clases y la experiencia histórica. Dentro del sujeto histórico, el importante es el proceso sin sujetos, los individuos son interpelados por la ideología,
según Althusser, mientras que los sujetos son agentes activos para Thompson, y la clase se forma en la lucha cultural y política. Ya dentro del método estamos hablando de que hay un análisis estructural, económico, político e ideológico para Althusser, mientras que hay una historia desde abajo con fuentes orales, cultura popular y empirismo contextual para Thompson. Dentro de lo que tiene que ver con la crítica al otro, Althusser tachaba a los historiadores de empiristas ingenuos, mientras que Thompson acusó a Althusser de ser dogmatista y antihistórico. Todo esto lo podemos leer en su libro La miseria de la teoría, que como ya dije, es una crítica directa a Louis Althusser. Dentro del Partido Comunista, pues ambos fueron miembros del partido, uno del Partido Comunista francés, y él defendió la línea stalinista, Althusser, mientras que Thompson renunció al Partido Comunista Británico por la invasión soviética a Hungría. Es decir, un país soviético como era, un país de izquierda socialista como lo era la Unión Soviética, resulta de que la forma en que necesita y controla a sus aliados es invadiéndolos, así que era algo contradictorio con las ideas de Thompson, y por eso es que él renunció. En cuanto al estilo, Althusser es abstracto y denso, mientras que Thompson es narrativo y literario. Obviamente uno, que es Althusser, es denso en la medida de que ocupa los conceptos puros del marxismo y sus interpretaciones y su metodología, mientras que Thompson hace un énfasis literario en el sentido de que es más digerible la lectura porque se refiere a la vida prácticamente cotidiana de los individuos que forman parte de la clase obrera. Y dentro del legado, Althusser fue influenciado, o mejor dicho, Althusser influenció a Foucault, a Lacan y al postestructuralismo, mientras que Thompson fue el padre de la historia social británica y los estudios subalternos. Y por último tenemos este libro que sirve para criticar a Althusser, que se llama La miseria de la teoría. Entonces es un ensayo crítico contra el marxismo estructuralista, en especial contra Louis Althusser y su enfoque teórico antihumanista. El contexto de la redacción de este libro es la década de los 70, hay un auge del estructuralismo marxista en Europa y Thompson reacciona desde un marxismo humanista e histórico. El objetivo principal es defender la historia vívida, concreta y la agencia humana frente al determinismo teórico y la abstracción estructuralista. El enemigo intelectual pues es Louis Althusser, el cual es el representante del marxismo teórico y estructural. Además, Thompson hace críticas a Althusser que podemos reducir, o mejor dicho, resumir en reducción del marxismo a estructuras sin sujetos, eliminar la capacidad de la acción de las clases sociales y el uso excesivo de la teoría abstracta. Entonces, esos elementos son los que más critica Thompson a Althusser. Y genera una teoría, una tesis, Thompson. La tesis es: la historia es el terreno legítimo del marxismo y los seres humanos hacen su historia con conciencia, cultura y lucha. Y los puntos clave de su argumentación es que existe la teoría que no es igual a la historia concreta. No se puede entender la sociedad sin un contexto y evolución. La clase es igual a un proceso histórico, es decir, que no hay una entidad fija, sino que la clase va a ser el resultado de los procesos históricos de los individuos. Y hay una idea de historicidad, es decir, que los conceptos deben ser
parte de un análisis empírico, es decir, que deben de haber pruebas empíricas que manifiestan que las fuentes están en lo correcto. Y aquí tenemos un ejemplo: los ludistas, que eran trabajadores ingleses que construyeron máquinas, que destruyeron máquinas, no como una irracionalidad, sino como una protesta consciente, como el símbolo de su agencia obrera. Y ya dentro de la reivindicación metodológica es una investigación desde abajo que está centrada en la experiencia vivida y en las luchas culturales, y no solo en el modo de producción. Y dentro de las obras relacionadas está la formación de la clase obrera en Inglaterra, que demuestra su enfoque, es decir, la clase obrera se forma en lucha, no es un reflejo estructural. Es decir, la clase obrera no es algo que está ahí y que aparece porque hay un determinismo económico, no, sino que la clase obrera es el resultado de las luchas reivindicatorias que hacen y la concepción de grupo que se tiene y la mentalidad que se posee.